Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Dios es bueno con nosotros, hermanos. Su misericordia es para siempre, es infinita. Yo le voy a pedir a usted que tome su Biblia y busque el libro de Esther. Esther en el capítulo 4, versículo 6 al 16. Este mensaje tiene un título, vaya grabándoselo usted en el corazón y en la mente. Vamos a estar hablando del privilegio de acercarnos. Hace 8 días estuve compartiendo otro mensaje que hablaba del privilegio de elegir, que Dios nos da de elegir, de tomar decisiones, y especialmente el privilegio de tomar decisiones por Él. Hoy vamos a estar hablando del privilegio tan grande que nos da Dios de acercarnos a Él. Y hoy vamos a estar hablando específicamente del privilegio de acercarnos a la cruz de Cristo. Y vamos entonces a la palabra, Esther capítulo 4, versículo 6 al 16. Dice: Salió pues Atac a ver a Mardoqueo. Léase la historia de Esther completa si usted no se la sabe. No la ha leído, léasela. Por ahora le voy a leer sobre este pasaje. Y dice: fue a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido. Y le dio noticia de la plata que Amán aquí es el malvado, Amán aquí es el enemigo, aquí es el instrumento del diablo, es Amán. Mardoqueo aquí es el tío de Esther. En la historia de Esther, este Mardoqueo representa al Espíritu Santo, el trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y sigue diciendo, le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Este Amán planeó matar a todos los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther. Y Esther se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó las palabras de Mardoqueo a Esther. Le contó a Esther esas palabras. Esther ya aquí hasta las alturas de este pasaje, ella ya es la reina de Persia, esposa del rey, el soberano rey de toda la tierra en ese entonces. Persia era el imperio que dominaba el mundo entero, por lo menos el mundo conocido. Nada menos que a una judía, una hija de Dios, Dios le había permitido llegar al trono, le había permitido llegar ahí con un propósito, como todo lo que hace Dios con nosotros. Pues vino este Atac y le contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Óigalo duro y difícil que era este asunto. No era jugando la cosa. Si alguien se presentaba delante del rey sin ser llamado, si alguien entraba al patio ahí donde luego estaba el trono, ha de morir. Había una ley. Yo no sé si es que había ahí un verdugo que inmediatamente le aplicaba el hacha o la espada, o lo llevaban luego y lo mataban por otro lado, pero tenía que morir porque el rey tenía que solicitarle a la persona que viniera. Bueno, oiga, esta era la esposa del rey y eso dijo ella. Dice:
salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Si el rey extendía su cetro, esa persona, aunque entrara de esa forma, extenderle el cetro era decirle, mi favor está contigo. ¿Cuál es tu petición? Entonces, dice, y yo no he sido llamada para ver al rey en esos 30 días, dice Esther. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no se conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Pongan atención a esas palabras. Si perezco, que perezca. Pero yo voy a hacer todo lo posible por ir allá. Yo voy a orar, voy a ayunar, oren y ayunen ustedes. Entonces, es linda esta historia, todavía no vemos el final aquí, no lo vamos a leer todavía, al final, vamos a ir, al final de la predicación. Pero esta era la realidad de la antigüedad, hermanos. Nadie podía presentarse delante de un rey sin antes haber sido llamado por él. Y si alguien lo hacía sin respetar esa regla, moría. Aunque fuese su propia esposa, póngale cuidado a eso. Esta es una ilustración para entender que así pasaba con Dios. Desde el Edén, el jardín, aquel jardín de Dios, el hombre tenía acceso a la propia presencia de Dios. Eso pasaba en el jardín del Edén. Adán y Dios hablaban cara a cara. Pero por causa del pecado, que ya ustedes conocen la historia, esa entrada hasta la casa de Dios se perdió. Se acabó. Desde entonces ningún ser humano tenía acceso al trono de Dios sin sufrir las consecuencias. Miremos, por ejemplo, este pasaje, solamente para darnos cuenta de que todos nosotros estamos en esta categoría. Levítico capítulo 21, mire lo que dice. Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto. Aarón era el sacerdote y sus hijos, los sacerdotes también. Pero oiga, por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. No podrá entrar a la presencia de Dios con algún defecto. Yo pregunto aquí, ¿alguien tiene algún defecto aquí? Todos, hermano. Nadie se salva. Aquí va a hablar de defectos físicos, pero lo que habla la Biblia es solo ejemplo y sombra de cosas que iban a venir. Ahora entendemos que Dios está hablando que somos defectuosos en la presencia de Dios. Pero mire lo que dice. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo. Es el lugar santísimo. Ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Esto es solamente una sombra de lo espiritual que vendría después, hablándonos espiritualmente. Esto es una figura, nada más que Dios está usando una analogía para que entendamos que nosotros, ninguno puede presentarse delante del Señor con defecto. Por el pecado y la suciedad del hombre, el hombre pecador no podía presentarse ante su trono si no era con la sangre de una víctima inocente que moría en su lugar. Eso dijo el Señor. Ahora sí, si quieren entrar hasta mi presencia, tiene que ser solo el sacerdote, el sumo sacerdote. Y tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados, y tiene que ofrecer sacrificios por todo el pueblo, y con la sangre de aquellos sacrificios
sin mancha, ese sacrificio inocente, puede llegar allá si no ha ofrecido sangre o si ofrece sacrificios defectuosos. Cuando llegue allá, entra al lugar santísimo, caía muerto de una vez, listo, liquidado. Entraba con un mecate. El mecate lo tenían afuera. Si no salía en cierto tiempo, el sacerdote es que paró las tenis, dijimos nosotros aquí. Ahí en el lugar santísimo. Y tenían que hacerlo jalado para sacarlo del lugar santísimo. Pero si entraba con sangre de animales, habiendo pedido perdón por sus pecados y los pecados del pueblo, entonces Dios recibía aquella sangre. La rociaba sobre el propiciatorio. La tapa que estaba ahí, tapando la ley, en la caja que se llama el arca del pacto. Eso simbolizaba el trono de Dios. Entonces, hermanos, si así no lo hacía, caía muerto en ese lugar. En esos sacrificios del Antiguo Testamento estaba escondido, o estaba escondida como en un código, la forma que Dios ideó para que el ser humano pudiera llegar nuevamente hasta su santo trono. Eso era como escondido ahí, vayan entendiendo. Mientras llega lo verdadero, mientras llega lo que es, vayan haciéndolo de esa forma, dijo Dios. Y entonces es donde llegamos a lo que estábamos hablando aquí el jueves, parte de lo que hablábamos. Lo primero que había en la entrada del tabernáculo era un altar de bronce donde sacrificaban a los animales y los quemaban ahí. Una parrilla grande, encendida ahí, carbón a fuego vivo, sacrificaban los animales y los ponían en el altar de los sacrificios. La cruz de Cristo es ese altar de los sacrificios. Jesús fue sacrificado como uno de esos animales que se sacrificaban ahí por el pecado. Machos, cabríos, corderos, lo que Dios dijera en su palabra, se ofrecía ahí. La cruz de Cristo es un lugar de juicio, igual que ese lugar. Lo que pasaba ahí es que la víctima moría en lugar de la persona que lo llevaba. Lo mismo que hizo Cristo por nosotros. Fue sacrificado en lugar de nosotros. Pero mire qué lindo es esto. Yo tengo que llegar con Cristo al altar de los sacrificios. Es como si usted llegara delante de Dios y decirle, aquí traigo una ofrenda, un sacrificio. Cada persona en esta vida tiene que ofrecer a Cristo en sacrificio por sus pecados. Él lo hizo hace 2000 años, pero yo tengo que identificarme con ese cordero que murió por mí en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, ese altar simbolizaba juicio, igual que la cruz de Cristo simboliza juicio. San Juan capítulo 12, versículo 31 y 32, dice algo lindísimo. Mírelo. Ahora es el juicio de este mundo, dice Jesús. Él ya iba a ser sacrificado en la cruz. Iba a ser crucificado. Y él dice antes de eso, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estaba hablando de ser levantado en la cruz del Calvario. Y dijo que en la cruz del Calvario se iba a llevar el juicio del mundo entero. Todo el mundo fue enjuiciado en la cruz. Cuando hablo aquí de juicio, entiéndase que hablo de castigo. El castigo que merecemos todos nosotros lo llevó Cristo en la cruz. Todo el mundo. Pero no todo el mundo cree. Entonces no todo el mundo se le aplica el sacrificio de Cristo. Solo a los que van a la cruz y creen en el Cordero que murió a favor de sí mismo. Entonces, usted y yo estábamos ahí sufriendo en la cruz el juicio que nos tocaba a nosotros. Lo estábamos sufriendo en Cristo. Cristo lo estaba sufriendo en nuestro lugar. Por nosotros estaba muriendo. Si usted no ha entendido el Evangelio, oiga, pele el ojo hoy. No se puede ir de este lugar sin entender que Cristo sufrió su condena en la cruz. Y el juicio del mundo cayó sobre él. Y a los que van a juicio una vez, ya no tienen que ir a juicio otra vez. Quítese de la mente que si usted creyó en Cristo y le entregó su vida a Jesús en la cruz, usted algún día se va a tener que levantar, después de que muera, se va a tener que levantar para un juicio. No hay juicio, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque ya fuimos a juicio con Cristo. Pablo lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. He oído cristianos diciendo, ahí hermanos, cuando estemos delante del juicio de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Qué teología más extraña?
Hay un juicio ante el gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20, a partir del versículo 11, que eso no es para cristianos, eso es para los que no se hayan inscritos en el libro de la vida, para los que nunca quisieron creer en Cristo, se quisieron justificar por obras y por eso van a ser juzgados por obras. Leas el pasaje, Apocalipsis 20, 11, serán juzgados por obras. Pero nosotros dijimos, Señor, yo me declaro culpable, aquí me declaro culpable, ¿qué hago? El Señor dijo, vaya a la cruz, vaya a la cruz. Había algo interesante en el Antiguo Testamento, cuando alguien era acusado de algo, o era un fugitivo, o lo andaban persiguiendo, entraba al tabernáculo y se tomaba del altar de los sacrificios. En las esquinas del altar tenía unos cuernos y se agarraba de los cuernos. Era un lugar de refugio. Nadie lo podía tocar ahí. Cuando usted se agarra de la cruz de Cristo, está salvado. Está salvado. Nadie lo puede condenar, lo puede tocar. Eso es, la cruz tiene que ver con juicio. Y el juicio cayó sobre Cristo a favor nuestro. ¿Qué pasó en la cruz entonces? En la cruz murió el original Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios. Murió por usted y por mí. Y murió para Dios, se lo hemos dicho varias veces. El sacrificio fue para Dios. La ofrenda fue para Dios. Él es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el Cordero es de Dios. Dios lo escogió sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Vino a este mundo sin pecado, se guardó sin pecado y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el sacrificio que yo busco. Este es el sacrificio que yo quería para que por medio de él todo el mundo se salve. Pero otra vez se lo digo, no todo el mundo quiere salvarse. No todo el mundo se quiere asir de los cuernos del altar, de los sacrificios. En la cruz se derramó la única sangre de alguien inocente, alguien sin mancha, sin defecto. Ese fue Cristo. En la cruz fuimos adoptados como hijos de Dios. En la cruz tuvimos herencia. En la cruz fuimos reconciliados con el Padre. Todas las cosas que pasaron en la cruz. Y aquí puedo poner una lista enorme de todas las cosas que Jesús hizo a favor nuestro en la cruz. Póngale atención a esto. En la cruz comienza nuestra amistad con Dios. Ahí comienza. Antes de eso estábamos en enemistad, así nos enseña la palabra. Antes de eso éramos hijos de Adán. Antes de eso estábamos lejos. Ahora nos acercamos, fuimos reconciliados con Él. Ahora somos llamados hijos. Se nos dio papeles. En papel estamos, este es mi hijo. Cualquiera de ustedes dice, este es hijo de Dios. Osquitar Moya, hijo de Dios. ¿Qué le parece? Es un privilegio. Y es el privilegio que Dios nos dio de acercarnos. No dijo, nadie se acerque a la cruz. Prohibido acercarse a la cruz. No. La cruz está abierta para que vayamos cada uno a buscar el perdón de Dios. Ahí, cada vez que se acuerde. Mire, voy a explicarles esto porque es importante que usted lo sepa. Solo una vez pasamos por la cruz para ser perdonados y para ser declarados hijos de Dios. Solo una vez. Pero puede ser de que de vez en cuando a usted se le olvide lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Y a veces es necesario que alguien nos recuerde, que alguien nos diga qué fue lo que pasó ahí. Porque puede ser que andemos ya un poquito extraviados. Y no es que vamos ahí para decirle, Señor, hazme tu hijo, porque acuérdese que el hijo pródigo no llegó y el padre le dijo, ahora volvés a ser mi hijo otra vez. No, lo recibió como hijo. Andaba extraviado y perdido, pero lo volvió a recibir en su casa porque eso es mi hijo. No vas a ir a trabajar con los jornaleros como él quería que le pusieran a trabajar con los jornaleros. Dijo, no, ahora vamos para la casa. Usted tiene camita en la casa, usted tiene una mesa en la casa, usted tiene alimento en la casa. Venga, aquí lo recibimos. Acuérdese de todo lo que perdió cuando se fue, pero otra vez se lo voy a dar. Entonces esto, hermanos, es muy importante que lo entendamos porque nosotros pasamos por la cruz cuando somos perdonados, por el altar de los sacrificios, pero Dios desea que usted pase del altar de los sacrificios, de lo que pasó cuando creyó en Cristo, todavía vaya más adentro en su vida espiritual, en su vida cristiana. Usted tiene que avanzar más adentro hasta llegar allá a encontrarse en el lugar santísimo, delante del trono de la gracia de Dios. Ya ahí solo llegan los hijos. Solo debemos entender esto, hermanos. Los hijos son los que tienen acceso hasta el trono.
solo los hijos, los que han sido lavados en la sangre del sacrificio. Ese es el tiquete, ese es el pasaporte para llegar hasta el trono. Ningún extraño puede acceder a ese trono porque está lleno de defectos. Pues mire, nosotros aunque tenemos defecto, la sangre de Cristo cubre nuestros defectos, hermanos. Casi no oí amenes. Por eso, cubiertos con la sangre de Cristo, ya el Señor no lo ve a usted cuando llega defectuoso, ve a Cristo en usted. Y Cristo es sin defecto, Cordero sin mancha. Por eso llegamos hasta el trono de Dios. Ningún extraño puede llegar ahí. Estoy hablando de que ninguna persona que no haya pasado por la cruz, que no haya pasado por el altar de la cruz, que no se haya arrepentido de sus pecados, puede llegar hasta el trono. Sin juicio no hay gracia. Sin juicio no hay gracia. Si usted no pasó por el juicio del Calvario, por la fe en Cristo, no puede haber gracia para usted. No puede llegar hasta el trono de la gracia. Sin Cordero no hay león para mí. Yo quiero que Cristo sea poderoso en mi vida. Tengo que pasar por el Cordero que fue sacrificado. Pero muchos quieren tener a Dios de su lado como león poderoso, pero todavía no se han convertido, no han pasado por la cruz. No puede haber león para aquellos que no tienen al Cordero. Por eso la cruz tiene que ver con juicio, pero el trono tiene que ver con favor de Dios. La justicia la encontramos en la cruz cuando creímos en Cristo. Fuimos justificados, pero la gracia y la misericordia la encontramos en el trono. En el trono. Hebreos 4, 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Un gran qué? Jesucristo está hablando, el Hijo de Dios. Por eso usted no ocupa al Papa, ni a ningún sacerdote, ni ninguna sacerdotisa. Usted no ocupa a ellos, son hombres mortales. Usted necesita uno que vive para siempre, que traspasó los cielos y está allá. Aquí lo dice: yo no ocupo ningún sumo sacerdote, ningún sumo pontífice. El Papa no puede representarme a mí, él es un pecador, como cualquiera otro. Y si no se arrepiente de sus pecados y pasa por la cruz de Cristo realmente y se arrepiente de sus idolatrías y sus falsas enseñanzas, no puede llegar a salvarse. No puede ser sumo pontífice, solo Jesús es el sumo pontífice. Y si yo digo soy sumo pontífice, le estoy quitando el campo a Cristo. Blasfemia es eso. Entonces, solo tenemos uno. Retengamos nuestra profesión, dice la palabra. Sigamos creyendo en eso, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando de Jesús. Fue tentado en todo, sabe lo que pasamos, sabe nuestras debilidades. Por eso usted puede acercarse a Cristo, porque Él está allá en los cielos y le puede ayudar. Solo que Él se guardó y nunca pecó. Acerquémonos pues, dice la palabra. No dice aléjense. Acerquémonos pues confiadamente, diga confiadamente, con confianza al trono de juicio, no, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Como vemos, hermanos, la invitación es acercarnos, no alejarnos, con confianza, no con temor. Esto quiere decir que la amistad comienza en la cruz, pero se mantiene en el trono. Ponga cuidado a eso. Usted pasó por la cruz, empezó la amistad con Dios, ahora soy hijo. Pero usted tiene que mantener esa amistad yendo al trono, buscando la presencia. Incluso si tiene que llegar a pedir perdón, llegue a pedir perdón. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, también dice la palabra. Santiago lo dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y si usted se quiere acordar de la cruz, acuérdese como cantábamos: Señor, si se me olvida, si se me escapa, si se me nubla la mirada de lo que tú hiciste, llévame a la cruz otra vez, para recordar lo que tú hiciste por mí y que me tocaba a mí estar en la cruz. Y quiero que terminar, yo no sé si ustedes quieren buscar el pasaje en el libro de Esther, porque es lindo cómo termina la historia. Esther capítulo 5, aunque no es el final del libro, en el capítulo 5, versículo 1 al 3, mire lo que dice:
y tómelo para usted, porque usted cuando cree en Cristo se convierte en la esposa de Cristo. Nadie dijo amén. Cuando usted cree en Cristo, usted se convierte en la esposa de Cristo, porque Él anda buscando una esposa. Vino a este mundo a buscar esposa. Esther capítulo 5 versículo 1 dice: aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestidura real, se la puso la vestidura real y entró en el patio. Acuérdense, nadie podía entrar. Acuérdense, habían ayunado, habían orado 3 días. Nadie. Ella iba incluso pensando: si muero, que muera, pero yo lo voy a hacer. Yo voy a arriesgarme. Entró con su vestidura real al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, dice: ella obtuvo gracia ante sus ojos. Eso dice Reina Valera del 60. Ella obtuvo gracia ante los ojos del rey, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Ya qué lindo. Cosas maravillosas que vemos en este pasaje. Nosotros somos como Esther, la esposa del rey. ¿Cuántos dicen amén? Diga: yo soy la esposa del rey. Usted puede ponerse de pie. Puede ponerse de pie y decir: yo soy la esposa del rey. Dice la Biblia, Apocalipsis 19: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ve que no es mentira, la Biblia lo dice, la iglesia es la esposa de Cristo. Y otra cosa linda aquí en este pasaje, bueno, dice el versículo 8: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Esto es otra bendición. Tenemos acceso hasta el patio interior. Tenemos entonces donde está el trono del rey, y tenemos esa libertad también de que por medio de Cristo hemos sido vestidos con esas ropas. El Señor nos ve vestidos, revestidos de Cristo. Dice la palabra: acerquémonos pues, ya lo leímos, confiadamente al trono de la gracia. Como Esther obtuvo gracia, asimismo nosotros obtenemos gracia de nuestro esposo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y asimismo, mire, no se acaba esto. Nuestro rey extiende su cetro y nos pregunta, como le preguntaron a Esther: ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición? Dice la Biblia: por nada estéis afanosos. Afanosos es: no estén preocupados, ya no se estresen tanto. Ya no se estresen, dice el Señor. Por favor, ya no piensen tanto. Vengan al trono, yo extiendo mi cetro. Y Dios dice aquí: si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y por último, nuestro rey nos promete no la mitad del reino, sino el reino completo. Dice la palabra: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo el reino de Cristo es para nosotros también. ¿Qué les parece? Este es el privilegio de poder acercarnos primero a la cruz para ser perdonados, y luego al trono para alcanzar la gracia todos los días.